Mi nombre es Julio Calderón, soy profesor principal de la Universidad de San Marcos y se me ha solicitado que presente una breve exposición sobre el desarrollo de las ciudades y el COVID-19. Bueno, el COVID-19 es una pandemia, ¿no? Que es producto del avance del capitalismo, ¿no? Sobre el entorno de las ciudades. Este desarrollo económico produce alteraciones en el medio ambiente, ¿no? Y ya hemos visto que en el siglo XXI se están desarrollando una serie de epidemias, ¿no es cierto? Entonces, estas epidemias, por lo que podemos pensar, van a continuar, ¿no? Y van a mutar estos virus, ¿no? Más aún en un mundo globalizado e interconectado, ¿cierto? Y la economía mundial va a ser seriamente alterada, ¿no? No olvidemos que la economía mundial, ¿no? Se basa en el consumismo, ¿no? Y la mayor prueba de ello es, por supuesto, el turismo internacional, ¿no? Entre el 2010 y el 2018, los viajes de turismo se han incrementado de 800 a 1.400 millones. Entonces la gente está viajando, se mueve por todo el planeta, y estos virus van a viajar por todo el planeta, tal como ha sucedido pues en esta ocasión, ¿no? Este turismo mueve 800 a 1.400 millones de dólares, ¿no? Representa entre el 70 y el 80% de la economía mundial. Es decir, la economía mundial está sustentada pues en aerolíneas, hoteles, restaurantes, parques temáticos, aeropuertos, actos culturales, etc. Y bueno, todo este asunto de la incursión, digamos, de la economía sobre el medio ambiente y las pandemias y las epidemias, obviamente tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, ¿no? Las ciudades requieren, pues, también considerar el aspecto de la salud medioambiental, y ese es un tema que no se ha estado viendo en el mundo actual. Yo quiero desarrollar 5 ideas sobre este tema de el desarrollo de las ciudades y el COVID-19. La primera tiene que ver con la respuesta a la pandemia, ¿no? La respuesta a la pandemia ha sido determinada por los grados de fortaleza del sistema de salud. Es decir, los estados han visto su sistema de salud y sobre esa base han actuado, ¿no? Y, por supuesto, al ver solamente el sistema de salud, todavía no se ha tomado conciencia de los problemas que hay en las mismas ciudades, que es un poco el tema que yo en general quiero abordar, ¿no? La respuesta a la pandemia está relacionada con la capacidad económica de las sociedades, con la decisión política y la capacidad de control político. Por eso es que China, Corea y Alemania en esa dirección han tenido mejores respuestas, ¿no? Pero en el mundo en general la respuesta ha sido pues el confinamiento, ¿no? El control policial, ¿cierto? Incluso como en Asia, el monitoreo en tiempo real del cuerpo de las personas, o sea, a las personas se les pone un aparato y el Estado va viendo a dónde van, qué hacen, ¿no? Entonces, hay un libro reciente de CISEC sobre este tema, ¿no? Que tiene un capítulo que se llama Vigilar y castigar, por favor, ¿no? Es decir, el nombre del libro de Foucault, Vigilar y castigar, por favor. O sea, todos queremos que vigilen y castiguen a los infractores, ¿no? Y lo que se trata básicamente, y no está mal, ¿no? Es evitar el colapso del sistema público de salud. Pero habría que recordar que este sistema público ya estaba debilitado pues, por esta ideología del mercado, ¿no? Que ha predominado en las últimas 4 décadas, ¿no? No solamente se ha abandonado el sistema de salud, la investigación en medicina se ha orientado hacia rubros rentables, por lo tanto, nadie va a estudiar pues, los virus, ¿no? Se estudia, se investiga lo que da dinero, ¿no? Y por supuesto acá también tiene que ver el relegamiento y la mercantilización de la vivienda, que es un proceso que se ha venido dando en todo el mundo para peor, diría yo, ¿no? Bien. Segundo,
con respecto al desarrollo de las ciudades, el COVID-19 muestra dos efectos, ¿no? En primer lugar, ha bloqueado y alterado la continuidad del flujo del capital en el mundo, ¿cierto? Al entrar las economías en recesión, al cortarse los circuitos y los flujos, obviamente hay mercancías que no se pueden vender. Y eso es terrible, porque el sistema capitalista pues vive de vender las mercancías. Hay formas menos intensivas de trabajo, hay menos trabajo, hay menor salario. Por lo tanto, hay menor demanda final. Las mercancías difícilmente se mueven, y si se mueven, no se pueden comprar. No solamente por el confinamiento, sino porque la gente no tiene, pues, recursos, ¿no? En segundo lugar, el otro efecto que me parece importante es que ha amplificado en las ciudades la desigualdad estructural, ¿no? Y ha aumentado la exposición de las poblaciones y los territorios más vulnerables, ¿no? En la economía de las ciudades, hoy hay menor consumo y menor empleo. En las ciudades están paralizadas, los trabajadores formales están en cese, los trabajadores informales inmigrantes del día a día están expuestos al hambre, hay una reducción tremenda del empleo a nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? De una fuerza de trabajo de 3.300 millones de personas, un 81% están siendo afectados, ¿no? En el Perú urbano, según datos que han venido hace 2 o 3 días, un 42% de los peruanos se han quedado sin trabajo con la cuarentena. Y un 89% han visto reducir sus ingresos. Obviamente todo esto va afectando a las ciudades. La alternativa del trabajo, ¿no?, que algunos urbanistas veían una cosa inminente hace 30 años, ¿no?, es un alivio relativo para la clase media, pero no para el trabajo físico, ¿no es cierto? O sea, los que trabajan en servicios, en construcción civil, que son personas que deben desplazarse, ¿no? Y por lo tanto tienen que seguir usando el transporte público, ¿no? En Lima, no olvidemos, el 85% se traslada en transporte público. Y la gente que hoy se traslada en ese transporte es la gente débil en posiciones económicas y sociales, ¿no?, que tienen que hacer el trabajo físico. Por lo tanto, la ciudad y el teletrabajo están en general manifestando también la desigualdad económica y social. Una tercera idea que quería expresarles, ¿no?, tiene que ver con la vivienda, ¿no? La vivienda es el aspecto invisible de la pandemia, ¿no? Nadie la toca, nadie se acuerda de ella, ¿no? Pero en realidad la vivienda social hace muchas décadas. En ese sentido, la vivienda se distingue de la educación y la salud, que también han sido abandonadas, pero en el discurso todavía se proclama su apoyo, ¿no es cierto? En la retórica, en el discurso, la educación y la salud deben ser apoyadas por el Estado. No se hace, pero deben ser apoyadas por el Estado. La vivienda es diferente. A la vivienda nadie le da bola, ¿no? O sea, simplemente la vivienda fue abandonada hace décadas. Y las políticas actuales se basan en un presupuesto, ¿no? El mensaje de quedarse en casa parte de un presupuesto inexistente. Todos tienen casa, pero no todos tienen casa, pues, ¿no? En el mundo no todos tienen casa, ¿no? Y no me refiero, pues, a los 100 millones destechados, ¿no? Me refiero a los que viven en viviendas que son insalubres, ¿no? Maimuna Sharif, que es la directora ejecutiva de Hábitat de Naciones Unidas, ha declarado hace poco: sin una vivienda adecuada, el distanciamiento social y la higiene son simplemente imposibles. Y aquí hay un problema de vivienda que, por supuesto, nadie está viendo, la televisión, ni los periódicos, ni nadie se ocupa de este tema, ¿no? Hay personas que viven 4 o 5 en una habitación, y esto ocurre en Río de Janeiro, ocurre en Saint-Denis, en París, ¿no es cierto? Entonces hay una combinación peligrosa, pues, quedarte en casa o seguir trabajando
físicamente y desplazándote en transporte público, y luego regresar a un lugar insalubre, donde no hay iluminación ni ventilación, es pues una combinación muy peligrosa. Y como siempre, pagan los de abajo, ¿no? Eso de que esto es una pandemia pluriclasista, por supuesto que no es cierto, ¿no? No tiene nada de verdad. Fíjense ustedes, en Nueva York, ¿no? En Nueva York, los negros y los latinos son el 29% de la población. Pero ¿cuántos de los muertos por el COVID son negros y latinos? El 62%. Es decir, siendo el 29% de la población, a la hora de contar los muertos, suman al 62%. ¿No? En las ciudades existe la posibilidad de fuga, pero eso es muy relativo, ¿no? En el Gran París, según el sociólogo Hans Smiley, un 17% de la población se ha refugiado en sus viviendas temporales de campo. Pero claro, ese es el 17%, ¿no? Los demás no pueden refugiarse en su vivienda de campo por una razón elemental. No tienen vivienda de campo, ¿no? En Londres, en Nueva York, también la clase media alta y la clase rica está yendo a sus viviendas de campo. Pero la mayor parte de la población no lo puede hacer. Esto es una manifestación más de la desigualdad en la vivienda. Bien. Y hay un tema sobre este aspecto de la vivienda que quiero poner a debate, que tiene desde la época. Como ustedes saben, los urbanistas paran discutiendo entre sí y siempre todos creen tener la mejor solución, etc. Pero si hay algo en que todos están de acuerdo, es en la ciudad densa y compacta. Es decir, todos están de acuerdo en el crecimiento vertical, que la ciudad no se debe expandir, que deben haber departamentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy ese consenso, ese acuerdo está siendo puesto en duda, porque es precisamente en la ciudad densa donde se produce la contaminación del COVID-19. Entonces los urbanistas vamos a tener que volver a pensar estos temas. Y obviamente tendremos que trabajar e insistir en la distinción entre una vivienda densa y una hacinada, ¿no? Que no sea lo mismo una vivienda densa que una hacinada. Pero esto no pasa solo, por supuesto, por la discusión urbanística, que más o menos todos nos conocemos y somos buena gente, ¿no? Pasa por convencer al capital inmobiliario que renuncie a parte de sus ganancias. Y aquí sí hay un problema efectivo. Tenemos que convencer al mercado. Bien, una cuarta idea tiene que ver con vigilar y castigar, por favor, ¿no? Como en las viejas pestes de los siglos pasados, 17, 18, 19, 20, ¿no? La pandemia revela pues, posturas racistas y clasistas frente a los que viven hacinados, a los que realizan el trabajo físico duro, enfermeras, cajeras, repartidores, policías, médicos, ¿no? Y el confinamiento y el aislamiento social, efectuado desde el control físico, es decir, controlan tu cuerpo, ¿no es cierto? Tú sales a la calle en toque de queda, viene la policía y te detiene, hay un control físico, ¿no? Afecta las interacciones más elementales de las personas, personas con personas, personas como objeto, e implica la aceptación social por todos del control del cuerpo. Y desprender al cuerpo del control social forma parte de un proceso histórico de la humanidad que tiene siglos y que han habido muchos escritores, Foucault, Norbert Elias, etcétera, etcétera, y es una conquista de la humanidad, el movimiento libre de las personas, la libertad de las personas y del cuerpo. Bueno, hoy también eso tiene que ser repensado y evitar, por supuesto, el control y el autoritarismo. Y finalmente, la última y quinta idea, ¿no? Tiene que ver con Lima, ¿no? Finalmente, yo soy limeño, vivo en Lima y quisiera decir algo sobre mi ciudad, ¿no es cierto? Bueno, todos los problemas que hemos mencionado se están produciendo y viviendo en Lima, ¿no? Hay un severo confinamiento, hay un débil sistema de salud que ya está colapsando, no hay crematorios,
hay la tradicional especulación y subida de precios que se genera en las emergencias, ¿no? Que es otra característica del sistema, digamos, ¿no? O sea, cuando hay un terremoto, cuando hay una epidemia, lo que sea, los precios suben, por supuesto, y se especula, ¿no? Eso ya es una cosa impregnada en el sistema. Hay corrupción, hay la exposición de la fuerza de trabajo físico y de los informales que viven al día, ¿no? Como no hay trabajo ni ingresos, no se puede cumplir con los costos básicos de reproducción, ¿no? Comer, pagar el cuarto de alquiler, ¿no? Ese es el drama que hoy día vemos a diario en la televisión, ¿cierto? Es decir, la gente no puede pagar el cuarto de alquiler, es expulsada del cuarto de alquiler. He visto el otro día a unos venezolanos que los sacaron a balazos en San Juan del Lurigancho, y obviamente el que no tiene propiedad o no tiene un familiar que lo aloje, se queda en la calle, ¿no? Y eso, prendan su televisor y lo hagan. De acuerdo al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, un 30% de los hogares de Lima tienen familiares que solo se dedican a la economía informal. Es decir, un tercio de las familias de Lima, todos los miembros de la familia trabajan solo en la economía informal. Entonces ahí ya tienen un problema con un tercio, ¿no? El otro indicador clave es cuántos viven por cuarto, ¿cierto? Es aceptada universalmente que 2 personas por cuarto es suficiente, por dormitorio, ¿no? Claro que ahora ya eso lo quieren subir a 2.5, porque siempre estos indicadores a nivel internacional se mueven lo que es peor para la gente, ¿cierto? Se mueven para no favorecer a la gente, pero es 2 por cuarto. Y nosotros tenemos, sin embargo, según la encuesta de hogares del 2018, hecha por el INEI, que 3 miembros que habitan una habitación, ¿no? Son 306.000 hogares. 306.000 hogares, ¿eh? Multiplique por 4, ¿no? 1.200.000. Y 4 o más miembros que viven en una habitación, estamos hablando ya del cuarto de alquiler, digamos, ¿no? 726.000 hogares. Es decir, tenemos en Lima 3 millones de hogares, ¿no? Perdón, en Lima, ¿sí? Que viven en un cuarto, ¿no? Una ciudad de cuartos, ¿no? Por otro lado, tenemos también la falta de cultura cívica, ¿no? Los peruanos, como sabemos, no nos gusta obedecer las leyes lo obedecemos cuando no hay más remedio, no tenemos pues cultura cívica, ni cultura política, ni cultura democrática, ni nada por el estilo, que algunos se ilusionan en que existe. Y eso también es otro factor de contagio, ¿no? Y el efecto es las caminatas diarias, ¿no? De la gente que quiere regresar a sus lugares, que vinieron para una atención médica, porque también la atención médica es Lima, ¿no? El Perú es Lima, ¿no? O los que perdieron el trabajo eventual, que se habían venido en verano a chambear, o que chambeaban de informales y que ya no tienen trabajo y quieren regresarse donde sus familias en provincias, ¿no? Probablemente algunos llevando el virus, ¿no es cierto? En fin, los venezolanos, ya, bueno, en fin. No es momento, me parece, de juzgar la respuesta del gobierno peruano. Yo creo que su intervención ha sido relativamente oportuna. Creo que sí que se demoró en prohibirlo, en febrero debió prohibir los viajes de Europa y hacia el Perú, no lo hizo por determinadas razones y eso fue un error. Pero este gobierno también está presionado por los grupos de poder, ¿no? No le queda otra opción que el confinamiento obligatorio. No se le puede culpar por eso, ¿no? ¿No es cierto? El sistema de salud no ha sido destruido por Vizcarra, el sistema de salud ha sido destruido hace décadas por el modelo económico del libre mercado. Entonces, él no es culpable de esto, ¿no? Aunque él suscriba también ese modelo, dicho sea de paso. No hay registro de la población vulnerable. La documentación del MIDIS es insuficiente. El tejido social vecinal está debilitado, las iglesias también. Entonces, ¿cómo sabemos a quién debe llegar la ayuda? Bueno, una solución sería ya pues dársela a casi todos, que es lo que está optando el gobierno, ¿no? Bien,
quiero terminar indicando lo siguiente. Como dice este gran sociólogo Richard Sennett, el mundo está en un experimento natural planetario. Bueno, los científicos sociales comprenderán la metodología del experimento natural, ¿no? Es algo que uno no busca, que uno no manipula las variables, porque estas ocurren ya en el mundo real. Entonces, en este experimento natural, creo que se abre la posibilidad de pensar un mundo mejor y distinto, que no me cabe duda enfrentará a los grupos poderosos del planeta que buscarán ser salvados por el Estado, ¿no? En desmedro de pequeños empresarios y trabajadores. Como sabemos, ante crisis, epidemias, crisis económicas, recesiones, terremotos, etcétera, ¿no? Los empresarios que paran siempre quejándose del Estado y echándose la culpa de todo lo que ocurre en el mundo, el Estado es el culpable de todo, siempre cuando vienen estas crisis van corriendo al Estado para que los ayude, ¿no? Por lo tanto, creo que es tiempo de concebir políticas en favor de un Estado regulador. Creo que el Estado es muy poco regulador, democrático, regulador no es autoritario, por supuesto, un Estado regulador, democrático, protector del medio ambiente, y que apueste por el tejido social y mecanismos de participación y decisión de la sociedad civil, y que atienda las necesidades habitacionales que han sido abandonadas. La sociedad requiere ser fortalecida para enfrentar el control del Estado sobre la gente y las próximas grandes crisis medioambientales que personalmente no tengo ninguna duda que van a seguir ocurriendo. Muchas gracias.